Bueno, damos gracias a Dios porque hemos llegado a una noche más. Damos la bienvenida a todos los que por alguno de los canales donde se está transmitiendo estos mensajes están escuchando. También le damos la bienvenida a aquellos que en algún momento escuchen alguna de estas retransmisiones o videos en YouTube. Y le deseamos que la bendición de Dios les alcance donde quiera que estén y en cualquier momento en que escuchen este mensaje. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Amado y bondadoso Dios, gracias te damos por tu cuidado, por tu protección durante todo este día y las múltiples bendiciones que nos has dado, porque nos has librado de accidentes, nos has cuidado en el área de trabajo y nos permites regresar con bien a casa. Ahora, mientras abrimos tu palabra, rogamos una vez más que envíes a tu Santo Espíritu, que es el que conoce todos los detalles y puede esclarecernos cada palabra, cada hecho, cada historia, cada acción, cada símbolo de tu palabra, para que con claridad podamos entender el mensaje que tú quieres darnos, no solamente a nosotros, sino a todos los seres humanos, a la humanidad en pleno, para que entendamos, abramos nuestros ojos y participemos de las delicias que tú has preparado para tus hijos. En este mensaje de hoy, permite que lo podamos entender con claridad y ponerlo en práctica en nuestras vidas para beneficio de nosotros y de aquellos que nos rodean. Por Cristo Jesús. Amén. Permite que lo podamos entender con claridad. Ayer terminamos la primera parte de lo que es el santuario, la construcción del santuario. Y allí pudimos ver cómo en el diseño de la estructura del santuario, Dios había manifestado el carácter de Jesucristo. La promesa que, como leímos ayer en Isaías 7:14, que me gustaría refrescarlo para ir entrando en contexto. ¿Cuál era esta promesa? Isaías 7:14. Y decía el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios mismo enviaría la señal. ¿Y cuál sería? Dice aquí: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que esta promesa, como muchas otras que se han dado en todo el Antiguo Testamento, señalaban el momento exacto en que Cristo iba a venir. Pero 700 años antes que Isaías, estaba Moisés con el pueblo frente al monte Sinaí. Y allí el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, que así se llama en el Antiguo Testamento, que había sacado al pueblo de Egipto con mano fuerte y poderosa, empezó a manifestarse delante del pueblo de Dios con una estructura que quizás muchos de ellos no entendían, como tampoco los cristianos de hoy no entendemos mucho de este tema acerca del santuario. Sin embargo, reviste una importancia de primer nivel, porque al darnos cuenta que en la estructura del tabernáculo, del santuario, de la tienda, de la carpa que se armó allí en el desierto, había un contundente mensaje. Toda
la estructura tenía un significado que mostraba que la promesa que Dios había hecho a Adán y Eva se estaba ratificando una vez más. Y ayer terminamos con parte de la estructura. Así que las paredes eran hechas de madera de acacia revestidas de oro, que simbolizaban la doble naturaleza de Cristo, su humanidad y su naturaleza divina. Era 100% divino y 100% humano. Pero estas tablas, bien pulidas, hermosas, y como decía la definición, debían estar derechas esas tablas. Bien planitas y derechas, tenían que hacerse un acabado perfecto y cubrirlo entonces de oro. Pero estas no debían tocar la tierra, debían ir montadas sobre basas de plata. Y ayer, el estudio en la forma que estudiamos el contexto, entendimos que provenía el Salvador del mundo de una virgen que tenía también estas características que tiene la plata de ser un metal con parte no ferrosa y con parte ferrosa. La fe y la confianza de María en Dios y en sus promesas era como esa parte que no se oxida, sólida, pero también era una mujer mortal. Además, también se identifica con la pureza de la Virgen. Y con estas características se describe la plata sobre la cual iba a nacer, a surgir este Cristo, que era la madera de acacia revestida de oro. También vimos en los materiales del diseño que revistiendo de la parte exterior estas tablas debía cubrirse con una cortina que era de un material muy fino llamado lino fino, y que este tendría 3 colores: azul, que representaba sus dominios; púrpura, que significa el color de los reyes, las vestimentas de los reyes; y carmesí, el color de la sangre por el sacrificio que debía hacer en el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Adán y Eva. Pero nos quedó que habíamos también estudiado unas mantas que iban a cubrir la estructura del tabernáculo por encima. Y hoy vamos a estudiar esos otros materiales y su significado. Así que podemos volver a regresar al libro de Éxodo, capítulo 26, Éxodo capítulo 26, y vamos a repetir la lectura del versículo 7. Y allí dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Y aquí vemos que manda hacer las cortinas de pelo de cabra. ¿Qué significado tiene el pelo de cabra y cuán importante es que fuera para cubrir el santuario? En el desierto hay un clima muy variable. En pleno día, en el desierto, pueden llegar las temperaturas hasta 50 y 60 grados centígrados. Es casi insoportable poder caminar, andar sobre el desierto con esa temperatura. Porque el desierto, quizás la temperatura atmosférica no alcance esa cantidad de grados, pero al calentarse la arena con la reflexión de los rayos del sol,
hace una combinación que el calor de la arena se levanta, más el calor del sol levanta una temperatura sofocante de unos 50, 60 grados durante el día. Pero por la noche, en el mismo desierto, las temperaturas pueden descender inclusive bajo 0 grados. Pero cuando usted entraba a aquella tienda, al tabernáculo, lo mismo de día que de noche, había una atmósfera fresca que permitía un confort inigualable. ¿Y quién permitía que esta cobertura de atmósfera agradable, tranquila, pacífica y refrescante estuviera dentro de este recinto? El pelo de cabra. El pelo de cabra es un material, como se pudiera llamar en los países fríos, en las áreas frías, un material insolante. En primer lugar, es waterproof, a prueba de agua. Usted puede sumergir la lana en un tanque de agua y después sacarla, sacudirla y no se le queda una gota encima. O sea, es impermeable. Además de eso, puede cubrir contra el excesivo calor como también contra el excesivo frío, dando así una cobertura de confort y tranquilidad al recinto para que ninguno de los dos extremos pudiera perjudicar la temperatura interior del tabernáculo. Así que la primera cubierta debía de hacerse de pelo de cabra, que esto representa el poder protector de Cristo Jesús. Esto involucra la primera parte de la promesa, el cuidado de Dios. El pueblo de Israel, desde el día en que fue recibido el aviso por Moisés de que el pueblo debía salir de Egipto, vio cómo era que el pelo de cabra puede proteger ese confort. Los capataces egipcios, acostumbrados a dar el látigo a los esclavos, suspendieron su agresividad, porque cuando comenzaron las plagas, Dios empezó a manifestar su grado de protección y cuidado por sus hijos, por su pueblo. Cesaron los trabajos pesados. El pueblo de Egipto comenzó a temer al Dios protector de los israelitas. Pero también este pelo de cabra tenía una característica que lo podemos leer en el versículo 11. Y dice el versículo 11 del mismo capítulo 26: harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Así que había también unas argollas, unas lazadas, unos corchetes que eran de bronce. Resulta ser que ayer habíamos hablado de unas basas de plata que no representaban a Cristo, sino a de dónde procedería Cristo. Pero entonces, este bronce, estas argollas de bronce, ¿a quién representan? Las argollas de bronce, como los utensilios de bronce que nosotros podemos encontrar en los muebles del santuario, que realmente no estamos estudiando este año porque lo estudiamos en la semana de la Pascua del año pasado. Por eso no hemos tocado los muebles del santuario. Estamos en la segunda parte de este ciclo de temas.
Quizás en algún momento regresemos a detallar algo más acerca de los muebles del santuario, pero aquellos que no estuvieron el año pasado en la fiesta de la Pascua en estos temas, quizás puedan encontrar en internet algunos de esos temas que dimos el año pasado. Y este año estamos estudiando solo la estructura. Y hablábamos de las características del bronce. El bronce representa igualmente a Cristo Jesús. El bronce, al igual que la plata, está compuesto por material no ferroso y material ferroso. O sea, una parte que no se oxida y otra parte que sí se oxida. Esa pureza de la parte del bronce representa, como ya sabemos, la divinidad de Cristo. Y la parte que se corrompe representa la humanidad de Cristo. Pero generalmente está vinculada o está atada a los sacrificios. Y aquí vemos que los materiales que se está usando eran de los animales que se usaban para los sacrificios desde el Edén. Así que al unir esta piel que representaba el cuidado protector de Dios, manifestaba que esa unión indisoluble que tenía Dios era para mantener sólido, unido toda la humanidad bajo su cobertura. Así que también encontramos el bronce, y el año pasado estudiamos el altar de bronce, la fuente de bronce que estaban en el atrio, que tenían estas mismas características. Todo lo que está unido al sacrificio, al martirio de Cristo Jesús, es representado con el bronce. Finalmente llegamos al versículo 14, y seguimos leyendo allí. Dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo. Y una vez más el color rojo, ¿verdad? Así que una cubierta, sobre esta cubierta primaria hecha de pelo de cabra, debían unirse otro toldo, otra manta gigantesca para cubrir, debía ser una sola pieza. Y esta debía ser de pieles de carneros. Pero estas pieles debían estar teñidas de rojo. Y como ya hemos visto, el rojo representa la sangre de Cristo. Y esta cubierta debía cubrir todo el tabernáculo, toda la tienda, en toda su extensión. Lo mismo caer hacia los lados hasta el suelo que caer de la parte atrás de la tienda hasta el suelo. Y esto representa que la sangre de Cristo Jesús. Imagínense que cuando hablamos de la cortina de los pelos de cabra, si ustedes pueden leer a partir del versículo 11, pueden leer allí, y ustedes van a ver que hay medidas específicas. Pero cuando describe aquí en el versículo 14 las pieles de carnero, no le da ninguna medida. Una manta de una sola pieza que cubriera todo el tabernáculo. Debía cubrir por completo el tabernáculo. Esto simboliza que la sangre de Cristo puede cubrir todos los pecados, sin excepción de ninguno. No hay ser humano que haya pecado tanto, que haya caído tan bajo en la miseria del pecado, que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. Y finalmente, al final de este mismo versículo 14 dice: y una cubierta de pieles de tejones encima. Y cuando llegamos a esta última parte del versículo 14, nos sorprende
porque en el servicio ritual del santuario nunca vimos que el tejón era un animal que se usara para el sacrificio. Tampoco en toda la Biblia no se representa en ninguna de las formas y métodos de simbolizar a Cristo Jesús. Se simboliza con el tejón. Y esto es preocupante, porque lo que se veía del tabernáculo, lo más visible que se veía del tabernáculo, porque estaba completamente cubierto, era la piel de tejón. El que desde afuera veía el tabernáculo no podía ver las tablas recubiertas de oro, no podía ver las basas de plata, no podía ver los capiteles de oro, no podía ver el lino fino, no podía ver la obra primorosa con que estaba decorado el santuario por dentro. Tampoco podía ver las pieles de cabra, los pelos de cabra. Tampoco podía ver el lienzo hecho de piel de carnero. Lo único que se podía ver de afuera era que el santuario estaba completamente cubierto de piel de tejón. ¿Por qué razón Dios incluyó en el diseño del santuario un animal que en ninguna parte de la historia de la humanidad ha sido utilizado para sacrificios? En diferentes culturas, lo mismo antes de Cristo, desde los tiempos egipcios hasta los tiempos actuales, hay muchas culturas que aún permanecen haciendo sacrificios. Y ayer hablábamos de los tipos de sacrificios. En Egipto se hacían todo tipo de sacrificios, sacrificios de frutas, sacrificios de cereales, sacrificios de animales, de todo tipo de animales, incluyendo sacrificios de seres humanos. Pero en ninguna lista de animales de sacrificio aparece el tejón, pero el tabernáculo debía ser cubierto totalmente por piel de tejón. ¿Cuál sería el significado de esta cubierta exterior del tabernáculo? Si ustedes pueden buscar en Google, en cualquiera de las redes sociales, ustedes pueden buscar algunos documentales, especialmente en National Geographic. Ustedes pueden buscar las características del tejón. El tejón, no siendo un animal considerado un animal fiera, pues yo supondría que el tabernáculo mejor si Dios lo hubiera cubierto de piel de león, porque una de las características o de los nombres que se le aplica a Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que si la piel que cubriera el tabernáculo hubiera sido de león, era más fácil entender esta interpretación. Pero el tejón no pertenece a esa gama de animales fieros, amenazantes, que pueden infundir pánico entre los demás animales. Así que tenemos que encontrar alguna característica del tejón que se ajuste a la promesa que Dios había hecho, la cual estaba describiendo entre los materiales del santuario. Y cuando nosotros buscamos en documentales, en información acerca del tejón, encontramos que el tejón, con esas características aparentemente indefensas que tiene, es un animal
que en su dieta regular se encuentra la serpiente. La serpiente. Así es. Entre la dieta regular del tejón se encuentra la serpiente. Y nosotros pensaremos, bueno, las serpientes que no sean venenosas. Porque normalmente nosotros conocemos que las serpientes venenosas dan una mordida e inyectan inmediatamente el veneno y sueltan la presa. La dejan ir aparentemente. Pero sabemos que unos cuantos pasos más adelante, la picadura de la serpiente empieza, el veneno de la serpiente empieza a segregarse por los músculos, por la sangre, y empieza a paralizar a la víctima. Hasta que unos minutos después, si no es atendido de urgencia, muere. Pero bueno, nadie ha visto que un tejón, cuando es mordido por la serpiente, sale corriendo inmediatamente a buscar un médico. Nunca hemos visto entrar en la sala de urgencia un tejón mordido por una serpiente. ¿Y cuáles son las características entonces del tejón si su dieta regular es comer serpientes, incluyendo las venenosas? Pues en la lucha que el tejón establece con las serpientes, por supuesto que la serpiente se defiende y muerde al tejón inyectándole su veneno mortal. Pero el tejón, que también tiene unas garras muy fuertes, agarra fuertemente a la serpiente y la muerde. Mientras el veneno hace efecto, hasta que el tejón queda inmóvil, paralizado, pero sin soltar la serpiente. Así que si el tejón muere, la serpiente está llamada también a perecer, porque el tejón no la libera. Pero resulta ser que 3 horas después, que el veneno ha paralizado al tejón, el tejón vuelve en sí, se recupera y sigue devorando a la serpiente. Al conocer este detalle del tejón, vemos por qué Dios puso la cubierta del tabernáculo con este material tan sofisticado. Si nosotros regresamos al primer tema de esta serie en esta semana, nosotros hacíamos énfasis que la palabra Pascua significa pasar. Y la primera vez que el ser humano pasó, fue cuando Adán y Eva pasó de plena vida, de abundante salud permanente y eterna, a la condenación de muerte. Pero también estudiamos allí, en el capítulo 3, versículo 15, que Dios prometió, textualmente le dice, que heriría a la serpiente en la cabeza. Que esa herencia de muerte que había recibido el hombre, Cristo Jesús, la simiente de la mujer, le daría el golpe mortal. Sí, nosotros los seres humanos somos mordidos por la serpiente en el carcañal,
el pecado nos acecha, nos inyecta su veneno. Pero cuando caemos moribundos, Cristo nos inyecta su promesa y volvemos una vez más a confiar en las promesas. Cada vez que somos mordidos por el pecado, por nuestra naturaleza, somos engañados, hacemos como el tejón. Cristo nos inyecta una vez más su promesa. Pero a mí me gustaría ejemplificar de una forma más directa y por la palabra de Dios estas características. Y vamos entonces a la historia de Cristo Jesús para ver si estas características se cumplieron. Y vamos a verlo primero en el libro de Mateo, versículo 26. Capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 59 al 61. Y dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Especialmente el versículo 61 hace referencia a que Cristo Jesús había dicho que derribaría el templo y en 3 días lo edificaría. También me gustaría ir al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 27, versículo 24. El capítulo 27 es en el mismo libro de Mateo. Mateo, capítulo 27, versículo 24. Viniendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí vemos al pueblo de Israel condenando a Cristo Jesús por la única razón porque había dicho que iba a destruir el templo y lo iba a edificar en 3 días. Y aquí vemos lo que pronuncia Pilato. Pilato dice en el versículo 24 que él no quiere ser responsable de la sangre de un justo. El pueblo de Israel encontraba que Cristo había cometido una herejía, pero Pilato, un hombre acostumbrado a juzgar criminales y que con una facilidad extraordinaria era capaz de detectar
en la mirada, en el semblante, en la forma de pararse, en la forma de respirar, era capaz de detectar un criminal. Sin embargo, después de haber entrevistado a Jesús, haberle hecho preguntas directas, haberle mirado a los ojos, haber medido su respiración de culpabilidad, haber mirado sus manos a ver si temblaban, su postura insegura, el veredicto que dio el juez de los criminales es que Jesús era justo. ¿Qué sabía Pilato que no sabían los hijos de Israel? ¿O es que los hijos de Israel no tenían el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, donde Dios dijo que la cubierta del santuario debía ser de piel de tejón, porque el tejón, cuando es mordido por la serpiente, después de un periodo de 3 horas, vuelve en sí? ¿No sabían esto los israelitas? Ahora sí, busquemos en el libro de Marcos, capítulo 15 y versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. Y dice así: y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? En las características que ayer hablábamos de la parte interior del santuario, había color azul, que son los dominios que debía tener entre las características el que debía cumplir la promesa. Sus dominios eran Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño y creador del universo. Y el color púrpura era el que determinaba el color de la realeza. Y es que Pilato parece que sabía algo que los israelitas no sabían. Porque Pilato dice: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Así que Pilato ya ve 2 características que los israelitas no habían visto. Una es que era justo, no veía nada malo en él. Y ahora Marcos declara que Pilato dice: rey de los judíos. Podemos también leer el versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? No fue una confusión la de Pilato. Remarcó: rey de los judíos. Pero me gustaría ir especialmente al libro de Juan, capítulo 19, versículo 4. Juan, capítulo 19, versículo 4. Y dice así Juan: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.
una nación entera acusando a Cristo Jesús. Pero el romano, el opresor, el invasor, no veía nada malo. En el versículo 19 de este mismo capítulo 19, podemos leer: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué estaría pasando? ¿Sería Cristo realmente culpable de lo que se le acusaba? ¿Sería culpable Cristo Jesús de haber dicho que el templo lo derribaría y lo edificaría en 3 días? Buscamos Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciere mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y dice aquí, y resucitar después de 3 días. Así que el mismo Jesús, vemos aquí en este versículo, que él mismo enseñaba que en 3 días resucitaría. En el capítulo 14 de este mismo libro de Marcos, capítulo 14, versículo 58, podemos leer: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Así que parece que tenían razón las acusaciones que se hacían. En el capítulo 15, versículo 29, volvemos a leer de este mismo libro. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Pero a mí me gusta mucho el libro de Juan, porque Juan explica de una manera tan entendible, y me gusta cómo dice Juan en el capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En este mismo capítulo, en el versículo 20, podemos leer: dijeron luego los judíos, y en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Todos estos versículos que hemos estudiado en el día de hoy, tanto los que se refieren a la construcción del santuario, del tabernáculo del desierto, como estos textos que escribieron los apóstoles, nos muestran que tanto el tabernáculo del desierto
como Cristo Jesús estaban anunciando el cumplimiento de una promesa. Todos conocemos la historia que seguiremos estudiando mañana a profundidad. Cristo fue mordido por el pecado que la serpiente, con el veneno de la serpiente. En estos capítulos que hemos leído, hablamos acerca de Pilato, que son los momentos más atroces de la vida de Cristo Jesús, cargando el pecado de la humanidad con el único propósito de cumplir la promesa que se había hecho a Adán y Eva. Al principio de nuestra serie, al principio de la semana de nuestra serie de temas, hablábamos que cuál era la razón por la cual los cristianos del mundo en general celebran la semana de la Pascua. Cuando aparentemente lo que se describe en el capítulo 12 del Génesis, de Éxodo, es el Día Nacional de la Independencia del pueblo de Israel. Pero todo el mundo celebra ese día de la independencia. Pero realmente el mundo no celebra el día de la independencia por la salida de los hijos de Israel de Egipto, sino porque esa promesa tiene una promesa de independencia, no de una esclavitud a la que los hombres nos pueden someter. La verdadera independencia que trae como promesa esta semana, llamada Semana Santa, Pascua, Pesach o Ramadán, es la promesa de la liberación del veneno mortal de la serpiente, del pecado. Y así como Cristo Jesús le prometió a Adán y Eva que vendría y daría la estocada mortal en la cabeza a la serpiente, venciendo la muerte, aquí vemos a Jesús cargando el veneno mortal de la serpiente. Pero es acusado porque dice que en 3 días edificará nuevamente, volverá en sí. ¿Será que la piel del tejón, que después de haber sido mordido y envenenado por la serpiente, y que 3 horas después vuelve en sí y finalmente devora a la serpiente, se habrá cumplido en la vida de Cristo Jesús? Si vienes mañana a esta misma hora, a las 6:30, estaremos estudiando alrededor de esta historia para ver si Cristo realmente tenía las características que después de haber sido envenenado por el pecado, cargando sobre él el pecado de la humanidad, logró cumplir su promesa de darle a la raza humana la esperanza de volver en sí como el tejón y tener una esperanza de vida y vida eterna. Te espero entonces mañana para seguir compartiendo este hermoso tema en esta semana, Semana Santa, que nos ayuda a comprender de dónde pasó Adán y Eva, de vida a muerte. Pero la promesa es volver a pasar de muerte a vida y a vida eterna. Que Dios permita que mañana a esta misma hora podamos estar aquí para seguir estudiando este hermoso tema. Inclinemos nuestros rostros para tener una oración.
Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, porque aún en los materiales con que se construyó el tabernáculo del desierto, hay un hermoso mensaje de esperanza que nos ayuda a ver símbolos representados en tu carácter, en tu forma de ser, en la sustancia de tu cuerpo, en tu divinidad y la humanidad que adquiriste solamente con el propósito de salvarnos. Gracias te damos porque al abrir tu palabra, cada texto, cada palabra, cada símbolo cobra vida y nos ayuda a comprender de una forma más clara que tus promesas se cumplen y de la manera que tú dejas señales a través de la historia para que podamos confiar en ti. Mediante tu Espíritu Santo permite que nuestra fe pueda crecer, nuestra confianza pueda crecer, para que finalmente, aunque seamos envenenados con el veneno del pecado de la serpiente, confiando en tus promesas, por tu victoria, también nosotros podamos triunfar y haber pasado finalmente, cuando tú vengas a dar la recompensa, de muerte a vida y vida eterna. Suple las necesidades físicas, materiales y espirituales de todos los aquí congregados, aquellos que están conectados por la radio o por otras redes sociales, o los que en algún momento han de escucharlo por retransmisión o por video, que tú también les alcances con tu bendición. Abre nuestras mentes y corazones para que la dulce influencia de tu Espíritu nos llene y nos capacite para vivir esta vida hasta el día en que tú vengas. Es en tu nombre y por tus méritos que lo pedimos, oh Dios. Amén.